Toño Sanchis ha perdido su casa para poder pagarle a Belén Esteban, y aunque tiene que abandonar su hogar en breve, el representante de artistas se ha ido a Galicia a irse de fiesta y allí ha concedido su primera entrevista en la que, cómo no, le ha mandado un recadito a su archienemiga. Recordemos que la de Paracuellos había demandado al que fue su ex representante por apropiación indebida puesto que, según Belén, él se quedaba un 30% de lo que ella ganaba, cuando lo estipulado era un 20%. Además, Toño se habría quedado con la totalidad de las ganancias de Belén en algunos de sus trabajos. Todo esto fue corroborado por un juez y Esteban ganó la demanda. El lunes 18 de febrero de 2019, en Sálvame estuvieron más que atentos a la subasta del domicilio familiar de la casa de Toño Sanchis, con la que pretende sufragar una parte de los 600.000 euros que debe a Belén Esteban. Todas las cámaras de Telecinco estaban en Villanueva del Pardillo, frente a la casa de Sanchis, mientras que en plató de Sálvame se iba especulando sobre la subasta. La cifra que se alcanzó fue de 376.000 €. Al final, se supo el concurso público quedaba cerrado. Por tanto, casi se ha duplicado la deuda hipotecaria que tenía Toño, una cifra que ascendía a los 266.815 euros. En total, más de 6.000 euros, de los que Belén tendrá, unos 366.000, de los poco más de 400.000 que pedía. El caso es que Toño se ha quedado sin casa y se ha ido a Galicia para no enfrentarse a los medios pero, eso sí, ha dejado a su mujer y a sus hijos en Madrid. En Sálvame, de hecho, vimos al ex representante de Belén Esteban de fiesta y haciéndose fotos con sus fans. Toño no se había pronunciado sobre la pérdida de su casa hasta el 28 de febrero de 2019. Sanchis fue invitado al Land Rover Tonight Show como programa de mucho éxito en la televisión autonómica gallega. Tal y como informa Lecturas, el presentador del Espaciol, Roberto Villar, podía obviar el tema de Belén Esteban y le preguntó a Sanchis sobre si realmente le había robado a la de Paracuellos o no. Toño respondió sin querer mojarse demasiado pero enviándole un zasca a su enemiga, debería haberle robado a Belén Esteban. Así, al menos, tendría 1 millón de euros.